¿Qué onda, raza? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra jubilación? Seguramente te imaginas a ti mismo en una playa en Cancún, con una camisa de lino abierta, tomando una margarita con una de esas sombrillitas de papel, sin tener que contestarle correos a ningún jefe tóxico. Te han vendido la idea de que trabajas como burro por 40 años y un día mágico, a los 65, se apaga el interruptor, te sientas en el sofá y empiezas a disfrutar de la vida. Pues déjame decirte algo, compa. Te están mintiendo en la cara. La verdadera jubilación para la mayoría de la gente no es un comercial de bloqueador solar, es una trampa mortal, literalmente. Hoy te voy a demostrar con matemáticas frías y brutales por qué la idea tradicional de dejar de trabajar te mata, tanto financiera como psicológicamente. Vamos a ver por qué la mayoría de la gente termina comiendo comida para gatos o trabajando como empacador en el súper a los 70 años y por qué los verdaderos ricos nunca se jubilan de la forma en que tú crees. Si tienes el valor de escuchar la verdad que los bancos y el gobierno te ocultan, quédate. Soy Beto Barato y aquí hablamos de finanzas sin bobadas. Y hoy no vengo a decirte que el universo proveerá para tu retiro. Hoy vamos a hackear el sistema para que dejes de ser una oveja más y vamos a destruir el mito más grande de la clase media, el cuento de hadas de la jubilación. Si no quieres que tu yo de 70 años te odie por las decisiones tontas que estás tomando hoy, suscríbete y dale like a este video. Vamos a empezar destrozando la línea de tiempo que tienes en la cabeza. Todo el mundo jura que va a trabajar hasta los 65 o 67 años y de ahí al retiro dorado. Pero los datos duros dicen otra cosa. La edad promedio en la que la gente realmente se jubila en Estados Unidos y la tendencia es similar en los países de América Latina es a los 61 años. Oye, Beto, qué buena noticia. ¿Me jubilo antes? Dirás. Falso, compa. Esa es la peor noticia posible, porque los beneficios completos del gobierno, el famoso seguro social, no te los dan completos, sino hasta los 67 años en muchos casos. Si dejas de trabajar a los 61 por despido, por salud o por cansancio, tienes una brecha de 6 años donde no tienes ingresos completos del gobierno. ¿De dónde vas a sacar para comer esos 6 años? De tus ahorros, asumiendo que tengas algo, y te prometo que lo que tienes no te alcanza. Aquí es donde la realidad te da una cachetada. Vamos a ver los números reales de los que sí lograron llegar al retiro. Según la Reserva Federal, la media de ahorros para el retiro en personas de 65 años o más es de apenas $88,000, o su equivalente en pesos. Suena a mucho dinero de golpe, ¿verdad? 88,000 verdes, Beto, ya la hice. Saca la calculadora, compadre, porque te vas a ir de espaldas. Existe algo llamado la regla del 4%, que es lo que los expertos dicen que puedes retirar de tus inversiones cada año sin quedarte en cero antes de morir. El 4% de $88,000 son unos $3,500 al año. Eso significa que tienes menos de $300 al mes para vivir de tus ahorros. $300. Eso no te alcanza ni para pagar la luz y el agua, mucho menos las medicinas o la comida. Pero ya sé lo que estás pensando. Beto, para eso está mi pensión del gobierno. El cheque promedio del Seguro Social es de unos $1,550 al mes. Súmale tus 300. ¿Puedes mantener tu estilo de vida con $1,850 al mes? Ese no es un plan de retiro, eso es una receta para trabajar hasta que te mueras o vivir en la miseria absoluta en tus últimos años. Si crees que sobrevivir con migajas un par de años es malo, aquí viene el verdadero terror psicológico. La esperanza de vida ha subido. Si te jubilas a los 61 y llegas a los 65, tienes la expectativa de vivir otros 19 a 21 años más. Estamos hablando de que tu retiro puede durar 25 años. 25 años es un cuarto de siglo.
Es más tiempo del que probablemente duró toda tu carrera profesional hasta ese punto. ¿Crees que tu dinero congelado va a aguantar 25 años? Aquí entra el ladrón más silencioso del mundo, la inflación. La inflación hace que tu dinero pierda poder adquisitivo cada día. Si la inflación promedio es del 4%, tu dinero vale la mitad en apenas 18 años. Entonces, esos miserables $300 mensuales que te da tu ahorro, en 18 años van a tener el poder de compra de $150. Estás sangrando lentamente y ni cuenta te das. Esta es la primera forma en la que mueres en el retiro, la muerte financiera. Se te acaba el dinero mucho antes de que se te acabe la vida. Y justo cuando crees que ya tocaste fondo, tu propio cuerpo te pasa la factura. Esta es la parte que a nadie le gusta pensar, pero es vital. El 70% de las personas mayores de 65 años van a necesitar algún tipo de cuidado a largo plazo durante su vida. No es una posibilidad remota, es casi una garantía matemática. ¿Sabes cuánto cuesta un asilo o atención especializada hoy en día? El costo promedio ya supera los $7,000 mensuales, $7,000 al mes. Y la mayoría de los seguros de salud estándar no cubren este tipo de cuidado a largo plazo de manera integral. Si llegas a necesitar 3 años de cuidado en tus 80, eso es un gasto de casi $250,000 que puede borrar del mapa todos tus ahorros y dejar a tu pareja o a tus hijos en la ruina financiera absoluta. Ahora llegamos a la trampa mortal. ¿Por qué digo que mueres cuando dejas de trabajar? Más allá del dinero, hay un colapso mental y emocional. La clase media sueña con no hacer nada. Trabajan 40 años en un empleo que odian, soñando con el día en que puedan sentarse a ver la tele todo el día. Pero el ser humano no está diseñado para no tener propósito. Cuando pasas de estar activo 50 horas a la semana a tener 0 responsabilidades, tu cerebro se atrofia, te deprimes, literalmente mueres más rápido por falta de estímulo. Los verdaderos ricos entienden esto a la perfección. Ellos nunca se jubilan bajo la definición de la clase media. Ellos logran desacoplar su tiempo de su dinero. Escúchame bien. Cuando tus necesidades básicas están cubiertas por el ingreso pasivo de tus inversiones, el trabajo se convierte en algo que haces por realización personal, no por supervivencia. Puedes seguir trabajando, sí, pero bajo tus propios términos. Tal vez inicias una fundación, escribes un libro, emprendes un negocio por pasión o trabajas en algo que te encanta. La diferencia es abismal. Trabajar por supervivencia lleva al estrés, al agotamiento y al resentimiento. Trabajar por elección lleva a la creatividad, la alegría y el propósito. Esa es la diferencia entre los ricos y los que se quedan en la quiebra. Los ricos no buscan sentarse en el sofá a pudrirse, buscan tener el dinero suficiente para poder decirle no a lo que odian y sí a lo que les da vida. Entonces, ¿cómo escapamos de este matadero financiero? ¿Cómo evitamos llegar a los 65 años siendo parte de esa estadística triste de los $88,000? La respuesta no es magia, son matemáticas. Tienes que empezar hoy mismo. Las reglas de la industria dicen que deberías tener 10 veces tu salario anual ahorrado para cuando cumplas 67 años. ¿Cómo logras eso? Necesitas empezar a invertir y el factor más importante no es cuánto ganas, es cuándo empiezas. Te voy a dar el número que cambia vidas. Si empiezas a invertir $300 al mes a los 25 años, con un rendimiento promedio del 8%, vas a tener más de $800,000 para cuando tengas 65 años. Si te esperas y empiezas a los 35 años a invertir esos mismos $300, vas a llegar a tu retiro con unos $370,000. Pero si te entra el pánico a los 45 años y empiezas a invertir los mismos 300 mensuales, vas a llegar a los 65 con solo $150,000. Cada año que pospones esto,
te está costando decenas de miles de dólares en riqueza potencial perdida. No te esperes a que sobre el dinero a fin de mes, porque eso nunca va a pasar. Tienes que aplicar la fórmula del 15%. Oblígate a mandar el 15% de cada dólar que ganes directamente a tus inversiones. Y no lo metas en cuentas de ahorro que no dan nada. Mételo en fondos indexados de bajo costo, fondos que sigan todo el mercado o incluso fondos con fecha objetivo de retiro que hacen todo el balanceo por ti. Automatízalo para que el dinero salga de tu cuenta antes de que tu cerebro impulsivo tenga tiempo de gastarlo. Raza, nadie va a venir a salvarte. El gobierno no tiene una bóveda secreta para financiar tu estilo de vida cuando estés viejo. Tu jefe no está perdiendo el sueño pensando en tu retiro. Es tu responsabilidad. La jubilación no debería ser una sala de espera para la muerte, ni una etapa de ansiedad donde cuentas las monedas para ver si te alcanza para la luz. Debería ser la etapa donde tienes el poder absoluto sobre tu tiempo, donde tienes opciones. Deja de vivir para aparentar en Instagram hoy y empieza a construir el capital que te va a comprar tu libertad mañana. Tu futuro yo de 70 años te está viendo en este momento. No lo decepciones. Soy Beto Barato. A cuidar bien esa lana, raza. Nos vemos en el próximo video.